Ñoñas y ñoños, cuando nadie nos espera, aparecemos. Y cuando nos esperan, no aparecemos. Así es el Rincón de Sobaco, esta sección que el día de hoy está dedicada a la adaptación en cómic de la película de Batman, dirigida por Tim Burton en el año 1989 y publicada por la mítica editorial Perfil en el mismo año 1989. O sea, una joyita que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Y esto, ¿a título de qué?, se preguntarán ustedes. Bueno, a título de que en el último tiempo se ha generado una discusión sobre si acaso la película de Batman de Pattinson es la mejor película de Batman en toda la historia cinematográfica de este personaje. Y yo la verdad es que al principio sí caía en eso de decir, sí, quizás es la película que mejor capta el alma del personaje o el espíritu. Pero de pronto hice el ejercicio de revisitar las primeras adaptaciones de Batman en el cine, y para eso vi la película de 1989 de Tim Burton, y luego vi la de Batman Regresa del año 1992, que vamos a revisar en el próximo capítulo del Rincón de Sobaco. Y la verdad es que me llevé una sorpresa, porque yo no recordaba lo buena que es esa película de Tim Burton. Y claro, en algunos aspectos técnicos es una película que corre en desventaja, pero solo por un tema de época, porque la película de Pattinson tiene un punto de comparación y además tiene una mejor tecnología con la cual poder concretar una película, una obra audiovisual. Pero esta película del 89, o sea, es una película que quizás, claro, no ha envejecido tan bien, pero se ha transformado en una película de culto desde el aspecto técnico, porque lo que no podían solucionar con la luz, con la dirección fotográfica, lo solucionaban con maquetas chiquititas, con maquetas con cartoncitos y autitos chiquititos y todos esos efectos especiales que vienen de la vieja escuela del cine. Y desde esa perspectiva es una película que yo creo que se le tiene que respetar. Así que yo ahora me desmarco y reivindico la película de 1989. Además, reivindico la actuación de Jack Nicholson en el papel del Joker, porque Dios mío, qué buena actuación se mandó Jack Nicholson en esa película. O sea, sí, Heath Ledger dejó algo importante, también el Joker de Phoenix también fue muy relevante, pero Jack Nicholson lo comenzó, o sea, fue el primero. Bueno, obviamente está también César Romero, pero yo por lo general todo lo que tiene que ver con Adam West yo como que lo aparto un poco. Y esta es una película que abrió una puerta por donde entró Dick Tracy, Darkman, La Sombra, El Cuervo. O sea, películas que le deben tanto a esta versión cinematográfica de Batman, que yo la verdad es que para mí le subió los bonos. De nuevo le subieron los bonos a esta película. Así que como me llegó ese ataque sentimental de esa película que me evocó tantos recuerdos de cuando yo la veía antiguamente, cuando era niño en el Canal 4, cuando todavía no existía TVN aquí en Concepción, la señal se veía por el Canal 4, y también me hizo recordar todas esas tardes de lluvia cuando Concepción era realmente lluviosa, no como hoy en día. En ese ataque de nostalgia yo dije, el Rincón de Sobaco tiene que volver con esta revisión de Batman, la adaptación en cómic del año 1989. Así que bienvenidas y bienvenidos. Ya, partamos entonces con esta revisión de este cómic de Batman, la adaptación en cómic de la película de Tim Burton del año 1989, que fue una película muy importante porque de alguna forma abrió la puerta para que
se instalara la Batmanía en el mundo. Esta edición fue publicada por la mítica editorial Perfil, editorial argentina que se hizo conocida en Chile en la primera mitad de los años 90, básicamente porque acá en Chile llegaron revistas de esta editorial de ediciones de personajes de la DC Comics como Batman, Superman, Liga de la Justicia y Flash, que lo traducían como Flutchman, básicamente porque en Argentina había una revista de farándula que se llamaba Flash. Por lo tanto, Perfil no podía ocupar esa palabra y tradujeron a Flash como Flutchman. Pero antes de esta experiencia, Perfil ya había publicado cosas de la DC, que fue la publicación de Batman y los Outsiders en el año 1990, pero que acá en Chile lamentablemente no llegaron a los kioscos. Y muchas veces las personas o los lectores se quedan con que el inicio de esta aventura editorial de Perfil con DC comenzó en el año 90, pero en realidad comenzó un año antes, en el año 1989, y partió justamente con esto. O sea, la primera aventura de Perfil en el mundo del cómic DC fue justamente, aquí sale la fecha, diciembre de 1989, fue justamente la adaptación en cómic de esta película, que en su momento fue muy importante porque de alguna forma logró instalar esa estética art deco en lo que fueron muchas películas basadas en personajes de superhéroes, como por ejemplo Dick Tracy y La Sombra, que fueron personajes que de alguna forma trataron de replicar este modelo, pero que a Batman le fue mucho mejor porque siento yo fue una película que pudo ser más coherente en lo que era la propuesta artística y argumental, a diferencia de Dick Tracy, que Dick Tracy, digamos, cojea en algunos aspectos y tampoco fueron muy constantes en términos de merchandising, a diferencia de Batman, donde la Warner Bros. Puso todo el engranaje a funcionar en términos de marketing. Pero bueno, esta es una edición de editorial Perfil, costó 1.800 australes. 1.800 australes, que era la moneda que tenía Argentina en esa época. Y bueno, a medida que nosotros vayamos avanzando en esta revisión, nos vamos a ir encontrando con varios detalles bien ñoños. Primero porque nos vamos a encontrar con que hay algunos aspectos del guión que no aparecen en la película, ya vamos a ir viendo eso. Y primero partir mencionando que la adaptación de la película fue escrita por Dennis O'Neil. Bueno, Dennis O'Neil fue una persona muy importante para la mitología de Batman, porque de alguna forma él fue un precursor al momento de rescatar el Batman oscuro de los años 40. Después de esa serie animada, después de esa serie de televisión que yo les mencionaba, protagonizada por Adam West, la DC tomó la decisión de explorar las raíces de Batman para tornarlo más oscuro, y ahí es donde aparece Dennis O'Neil, un escritor y editor de historietas y guionista de cómics, que tomó a Batman y lo transformó en un personaje mucho más oscuro, y además le tocó un periodo muy importante para DC, porque además escribió para la serie de Linterna Verde, Flecha Verde, con Neal Adams, el mítico Neal Adams, con quien tiraron esta serie que tomaba muchos elementos de la época más convulsionada en términos políticos que ocurría en los años 70. Y con Batman, que fue su logro más conocido porque le devolvió al personaje sus raíces más oscuras, y además porque potenció un aspecto más detectivesco de Batman, hizo que de alguna forma Dennis O'Neil entrara a lo que fue como que quedó en la memoria colectiva del cómic
en el cómic de mercado estadounidense. Ahora, este cómic obviamente no es su mejor obra, no es una obra con la que a él se le recuerde, básicamente porque tomar un guión de una película para transformarlo en un cómic es muy difícil. Condensar 2 horas de película en una revista hace que esta sea una edición como muy apresurada. Hay elementos que no se logran captar al 100%, por lo tanto esta revista se siente que es muy rápida. Entonces, claro, más que una reproducción fiel de la película, esto vendría siendo como un acompañamiento en términos de marketing de la película. Es una revista, digamos, como bien sencilla, entre comillas. Y dibujado por Jerry Ordway, uno de los dibujantes más importantes que ha tenido Superman. Los seguidores de Superman saben a qué me refiero, porque Jerry Ordway fue un escritor, fue un dibujante y además fue es un escritor, es un dibujante y es un entintador que se hizo conocido por su trabajo justamente en Superman en la década de los 80 y principios de los 90. O sea, Jerry Ordway llegó en un momento donde John Byrne ya estaba dejando la franquicia de Superman, y de alguna forma Jerry Ordway toma la antorcha que iba dejando John Byrne, y yo siento que la continuó de forma muy digna. O sea, yo en lo personal considero que Jerry Ordway es uno de los autores más importantes de Superman de los años 80, y aquí paradójicamente pasó a dibujar Batman, y además yo siento que lo hizo de forma magistral, considerando que esto es el año 1989, todavía no estaba masificada esa costumbre de estar constantemente adaptando películas al cómic. Pero bueno, ya vamos a entrar en detalle de eso más adelante. Jerry Ordway, que de hecho tiene una cosa bien particular, porque la portada está firmada por Ordway, pero no es un dibujo entintado en términos clásicos, sino que esto es más bien como una pintura. Y eso es muy extraño, encontrar algo así con esa facturación de Jerry Ordway. Y para completar todo esto, colores de Steve Olive. Imagínense, Steve Olive, año 1989, cuando Steve Olive prácticamente estaba dando sus primeros pasos en lo que era el color digital. Steve Olive, para la gente que de pronto sigue el Rincón de Sobaco, nosotros hemos conocido su trabajo cuando reseñamos en su momento a Spawn, porque fue uno de los primeros coloristas de Spawn, de la Image. También colorió D-Max, y básicamente colorió muchos cómics de la Image, que responde un poco a esa generación de cómics muy efectistas, con mucho dibujo y poca historia básicamente. Y además colorió la edición estadounidense de Akira, cuando los gringos toman Akira y lo importan para Estados Unidos, publicándolo no en blanco y negro, porque obviamente los gringos, con tal de que sea atractivo para el público estadounidense, hicieron que el cómic se leyera de izquierda a derecha y además pintado, y ahí donde entra Steve Olive. Bueno, esto del año 89, y Steve Olive ya estaba explorando el color digital. Bueno, aquí todavía no se siente que sea digital, a no ser que uno acerque la página, pero esto, digamos, es como innovador, pensando en el año 89, cuando los procesadores de los computadores no estaban tan desarrollados como en los 90 o hoy en día, en el año 2022. Así que esto es de un mérito increíble. Entonces ya desde esa perspectiva uno ya dice, esta es una adaptación que vale la pena tener en una biblioteca, con este tridente de Dennis O'Neil, Jerry Ordway y Steve Olive. Bueno, partiendo entonces con la revisión propiamente tal del cómic, aquí podemos encontrarnos con esta primera página, donde podemos ver que el metraje de la película
literalmente se desprende del cine. Y eso siento yo que es como una solución bien creativa, es como un recurso bien creativo, que no sé a quién se le habrá ocurrido, no sé si se le habrá ocurrido a Denis O'Neill o a Jerry Ordway, pero yo siento que esto es como un recurso bien entretenido, bien simpático, y de alguna forma se desmarca de lo que uno puede esperar al inicio de un cómic, de una adaptación de una película. De hecho, esta secuencia, justamente con esta secuencia empieza la película. Con la con el tránsito de esta familia, con este niño que uno al principio piensa que es Bruce Wayne, pero que finalmente después te explican que no es Bruce Wayne, que es una familia random que se encuentra aquí con unos tipos que los asaltan, y después estos tipos se encuentran con Batman, con la primera aparición de Batman. Y aquí empiezan a surgir algunos detalles que diferencian al cómic de la película. ¿Por qué? Porque hay cosas del guión que no aparecen en la película. Por ejemplo, cuando Batman se presenta por primera vez y dice: yo soy la noche, I'm the night, que de hecho esa parte no aparece en la película, porque en la película él dice I'm Batman, que de hecho esa frase después se transforma casi como en un meme, como súper característico de Batman, cuando dice I'm Batman. Pero originalmente en el guión se tenía contemplado que Michael Keaton dijera I'm the Night. Y de hecho yo tengo entendido que esas escenas se grabaron, pero por alguna razón, por alguna decisión, finalmente quedó esa frase I'm Batman, que me parece, incluso creo que una vez leí por ahí que mientras grababan como que Michael Keaton improvisó esa parte y dijo I'm Batman. Creo que porque parece que se le olvidó decir I'm the Night, no sé, pero al final a alguien le gustó y eso quedó. Pero este es el primero de varias diferencias entre el cómic y la película. Bueno, para las personas que han visto la película, yo creo que se les va a hacer más familiar esos detalles que yo les explico. Por ejemplo, la primera aparición de Vicky Vale en la película es con ¿cómo se llama? Con Knox llegando a su oficina y encontrándose con Vicky Vale sentada en su escritorio con las piernas encima de la mesa. Pero acá se muestra a Vicky Vale llegando al escritorio de Knox caminando, digamos. Entonces, otra diferencia con lo que ocurre en la película. Aquí hay otra también diferencia cuando están en la fiesta en la mansión Wayne y está el comisionado Gordon jugando ahí jugando la ficha. Yo la verdad nunca he jugado eso, así que no tengo idea. Está como jugando al casino ahí. Y en la película Knox se acerca para interrogarlo, pero aquí en el cómic se muestra que es Vicky Vale junto con Knox interrogando al comisionado Gordon. También otra diferencia de la película. ¿Qué otras diferencias? Hay otra diferencia también donde Vicky Vale sale con Bruce Wayne, o sea, en realidad no salen, tienen una cita en la mansión Wayne y ellos finalmente se terminan besando, pero con un relámpago de fondo. Cuando en realidad esa escena ocurre en una escalera de la mansión Wayne donde no hay ninguna ventana al lado, pero acá, claro, te muestran un ventanal gigante con un relámpago. Y otra diferencia es cuando... aquí también hay una diferencia entre la película y el cómic. Cuando el Joker o el Guasón, le voy a decir Guasón porque en esta revista aquí se llama Guasón. Cuando el Guasón está viendo la tele y justo entrevistan a Vicky Vale. Y en ese momento el Guasón dice: hey, wow, paren las rotativas, ¿quién es ella? Y ahí la mano derecha del Guasón le dice: no, es Vicky Vale, es fotógrafa. Bueno, esto tampoco ocurre en la película, porque en la película la mano derecha del Guasón le toma fotografías a Vicky Vale y el Guasón tiene esas fotos sobre una mesa
Entonces cuando ve a Vicky Vale en una foto, la recorta y ahí toma la decisión de ir a conocer a Vicky Vale. Pero aquí no, es como que cambian un poco el contexto. Yo entiendo que algunas de esas decisiones se tomaron como para sintetizar las cosas que pasan en una película de 2 horas. O sea, si se toma todo eso muy textual, obviamente esta revista va a ser muy larga. Pero también hay otro factor que dice sobre el hecho de que en esa época los dibujantes, para poder adaptar una película, muchas veces recibían los guiones y los fotogramas casi como si fueran un top secret. Y muchas veces ellos, en el tiempo que dibujaban la adaptación en cómic, a la vez de forma paralela, a nivel de producción se iban tomando decisiones respecto a la edición final de las películas. Por eso muchas veces los guionistas se quedaban con el guión original, pero se terminaba estrenando la película con diferencias en comparación con el cómic. Entonces ocurre que en muchas adaptaciones de cómics hay partes que no aparecen en las películas y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué me cambian aquí el cómic? En realidad no es que el cómic busque cambiar aspectos de la película, sino que es la película que a última hora termina cambiando aspectos que se desmarcan un poco de la adaptación propiamente tal. Por ejemplo, aquí el primer encuentro entre el Guasón y Vicky Vale en el museo se muestra cómo Batman hace su entrada ahí por esa ventana y mientras cae, Vicky Vale le lanza agua al Guasón en la cara. Y claro, en la película no ocurre eso, porque en la película primero es Vicky Vale la que le lanza el agua al Guasón y luego de eso cae Batman, cuando el Guasón empieza a tomarse la cara y dice no, no, y después le dice ¡bu! Entonces, claro, otra diferencia más y está lleno de cosas. Aquí tampoco, bueno, ¿para qué vamos a hilar tan fino? Voy a saltar varias diferencias. Creo que voy a mencionar las más notorias. Solo las más notorias. Ah, aquí hay una parte igual bien interesante porque cuando el Guasón está en el museo, aquí no lo muestran en el cómic, pero cuando está en el museo, hay un cuadro de George Washington y el Guasón mira ese cuadro y dice, me gustaría... Ah, ese es el hombre del dólar. Y después menciona que su ambición es verse impreso en los billetes de $1. Y luego de eso, en la película, el Guasón, para celebrar los 200 años del bicentenario de Ciudad Gótica, hace una... convoca a la gente para que se acerque porque él va a regalar dinero. Y de hecho en la película aparece él tirando plata y tirando dólares y tirando billetes. Pero acá en la película te muestran que esos billetes son falsos y que tienen la cara del Guasón. Entonces aquí se juega con el sueño del Guasón, que finalmente ve su sueño hecho realidad. Pero en la película esto no aparece. Simplemente se ve al Guasón lanzando dinero, como aparece ahí, y la gente llevándose la plata. Aquí también hay otra diferencia con respecto a la película. Otra diferencia ocurre casi al terminar la película, cuando Batman cae en su avioneta, porque no alcanza a ser un avión, es como bien pequeño, y cuando cae se ve que el Guasón se lleva a Vicky Vale a la catedral que hay ahí en Ciudad Gótica, que de hecho esa parte aparece en la película, pero aquí en el cómic te explican que el Guasón sube con sus secuaces. Y eso explica por qué en la película, cuando Batman llega arriba a la azotea de la catedral, se encuentra con los secuaces que aparecen de la nada. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Y cómo llegaron ahí? Habrán llegado en un helicóptero, pero no se ve un helicóptero llegando a la catedral. Y claro, eso es porque en la película te muestran solo al Guasón subiendo con Vicky Vale, a diferencia de acá, donde aquí queda más claro que el Guasón sube con sus secuaces. Y el final
es que al final es digno de analizar. Es muy diferente a lo que es la película. Mire, bueno, como ustedes saben, si no vieron la película, obviamente no sigan viendo esto, porque la idea es que vayan a ver la película y después hagan la comparación con el cómic. Pero para las personas que ya han visto la película, hay una parte cuando el Guasón queda colgando del helicóptero y finalmente cae porque Batman amarra una pierna del Guasón con una gárgola. Y obviamente en el cómic cae el Guasón, muere, pero aquí en el cómic te explican que después de la caída del Guasón, cae Batman con Vicky Vale. Caen ahí como en un techo de vidrio. Entonces, cuando la policía llega a ver el cuerpo del Guasón, se dan cuenta que un poco más allá también cayó Batman. Y cuando lo van a ver, le sacan la capucha y la capa y se dan cuenta que Batman es Alexander Knox. Es Alexander Knox. Y que de hecho él como que se hace el tonto ahí y dice, ¿puedo hacer la última edición? Y se muestra aquí a Bruce Wayne fugándose por ahí por el costado con Vicky Vale mirándolo ahí con una mirada cómplice, como de alguna forma como para confundir un poco a la policía. Y después en el discurso que da el comisionado Gordon ahí en la escena siguiente, él aclara que, oye, dice, oye, ojo que Alexander Knox no es Batman. Y Alexander Knox responde diciendo, y por otra parte, Batman no es Alexander Knox. Entonces aquí se insertan las risas. Y después, cuando Alexander Knox le pregunta a Vicky Vale que por qué no está cubriendo la conferencia de prensa, Vicky Vale le dice que no, porque va a desaparecer por un tiempo. Y se despide de Alexander Knox con un beso en la boca. Y en la película jamás ocurre eso. Y Vicky Vale se despide con un beso y se va. Y listo. Y es como que, bueno, y aquí se encuentra con Alfred, que después la lleva a la mansión Wayne. Entonces, fíjense cómo esos pequeños detalles hacen que este cómic sea como bien, ¿cómo decirlo? Como una visión bien extraña, como bien particular. Y obviamente menciona aparte los dibujos de Jerry Ordway, que aquí Jerry Ordway estaba pero en su punto más alto, porque cuando yo era niño, yo recuerdo haber visto por primera vez este cómic cuando yo estaba en tercero básico. Y me acuerdo que en su momento cuando yo vi este cómic, yo dije, wow, dije, no, este cómic está pero filete, dije yo. Pero miren esas expresiones para el año 89, que alguien pudiera tener ese nivel de dibujo con Jack Nicholson, Michael Keaton haciendo de Batman, de Bruce Wayne. Miren ese dibujo. Y lo otro, la edición, porque Jerry Ordway no tiene la costumbre de dibujar con esta paleta de colores tan oscuras. Cuando él dibujaba en Batman, la división de las viñetas era blanca, pero aquí, si ustedes se fijan, todo es oscuro y lo hacen a propósito. Oscurecen esto a propósito para que se vea oscuro, para que se entienda que esto es un cómic de Batman. Y Batman es oscuridad. Y vean aquí la última página. Oh, ese dibujo está pero excelente. Al estilo Jerry Ordway, con el traje ahí clásico de Batman, que a todo esto hay una cosa bien particular, porque el símbolo que usa Batman en el traje es distinto al símbolo con el que se promocionó la película. Fíjense que aquí, por ejemplo, en la parte inferior termina en punta, pero en el traje termina con, no sé, 3 puntas. 1, 2, 3. Aparte de las otras, obviamente. Y eso. En general, esta es una edición que yo guardo con mucho cariño, porque es Batman de Tim Burton. No hay más explicación que eso. Y porque es Editorial Perfil.
Bueno, conclusiones. Definitivamente es una obra que tiene que estar en la biblioteca de cualquier nostálgico de las películas de Tim Burton. Primero porque es una edición oscura. Vean esos colores, por favor. La paleta de colores como bien oscura. De hecho, si alguien de pronto me dice, no sé si es tan oscuro ese cómic, pero vean esa página. Una paleta de colores muy oscura. Y lo otro es que Dennis O'Neil, Jerry Ordway y Steve Olive es un equipo creativo que yo creo que merece estar aquí. Merece estar ahí en un rinconcito de este rincón de sobaco, de esta biblioteca de cómics. Así que recomendable, y también sirve para decirles a las generaciones de ahora, me siento como un viejo hablando, a los jóvenes de hoy en día, decirles que antes que Pattinson pudiera ponerse ese traje emo de Batman, existió Michael Keaton, que contra todo pronóstico en esa época, contra todo lo que venía cargando con Beetlejuice, demostró que podía ser un buen Bruce Wayne. Así que nada, cerramos el capítulo de hoy y nos vamos a encontrar con un próximo capítulo dedicado a Batman Regresa. ¡Nos vemos!